Ahora, en Perina por el Mundo, la conversación. Diálogos que ayudan a pensar. Estamos esta noche con Mariano Narodowski, como anuncié en la presentación del programa, porque queremos hablar de educación. Ya lo hemos invitado en otra ocasión, pero al haberse conocido ayer los resultados de la prueba PISA, y sobre todo por un detalle que de alguna u otra manera Mariano está involucrado. La ciudad de Buenos Aires no le fue tan mal, es una de las circuitos que de alguna manera cayó menos que el resto del país, y Mariano fue ministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué Buenas tal? noches. ¿Cómo va? Sí, la verdad Digo, que... por ahí es un consuelo chiquito, pero... a ver, es un consuelo histórico, porque siempre en todas las evaluaciones a la ciudad de Buenos Aires le fue mejor que el resto del país. Eso significa que se sostiene una desigualdad educativa, al revés de lo que dicen los discursos oficiales. Eso significa claramente que el país es un país desigual en términos de calidad. Eso significa también que la ciudad de Buenos Aires es avanzada en términos de innovación, en términos culturales. No vi de todos los datos, pero vi algunos, y Ciudad de Buenos Aires estaba más o menos sobre el promedio latinoamericano y un poco por arriba de algunas ciudades latinoamericanas como San Pablo. Pero la Ciudad de Buenos Aires lamentablemente comparte una característica muy complicada con el resto del país respecto a las pruebas PISA, que es el siguiente. En las pruebas PISA en los 65 países, el 25% de los chicos del mundo alcanzan el nivel más alto en las pruebas. O sea, son la élite académica. En la Argentina es el 1%. Vamos a, primero, si me permitís, Mariano, recordar, primero que el resultado, las pruebas PISA miden 65 países, Sí. Y la Argentina está en el puesto 59. En términos de fútbol nos faltan 3 lugares para irnos al descenso, 4. Sí, Descenso directo. Como hincha de Atlanta estoy acostumbrado Claro, a la situación bueno, así. en términos de... Sí, convengamos que mide a los 65 países, no diría más ricos, pero que tienen un sistema educativo más desarrollado, muchos de los cuales además son de los más ricos del mundo. Es decir, los países más pobres, o los países autocráticos, o los países con enormes desigualdades en África o en Asia, no existen en el ranking. Somos de los últimos, pero también es injusto decir que somos de los últimos del mundo. Somos de los últimos de entre el grupo de los que tienen capacidad para entrar a las pruebas PISA. Sí, los que aparecen en los primeros lugares, sorprendentemente para mí, ¿no? Ahora es todo países de alguna manera chinos, digamos, porque aparece Shanghái, claro, de la Rosal, tal cual. La cultura, o sea, Hong Kong, Corea del Sur, sí, Taiwán, sí. Y Macao, que era portuguesa, pero después la colonizaron los chinos. Y un país que solía estar en la vanguardia como Finlandia o otro como Israel han retrocedido un poco, sí, sin embargo. Finlandia dentro de todo, Israel dentro de todo no tanto, Finlandia sí, cayó era del primer puesto al puesto 12. Vos sabés que hay una... ¿Quién hace esto? Porque ¿quién organiza las pruebas PISA? Para ubicar a empezar, los... las pruebas PISA son unas pruebas que toma la Organización Mundial del Comercio, la OCDE, que es el país, básicamente agrupa a los países de Europa y Estados Unidos. Es una organización de comercio, es una organización económica que le interesa fomentar el libre comercio entre los países. Tenía una especie de Secretaría de Educación que no jugaba ningún papel, hasta que un personaje muy importante, que es alemán, que se llama Andreas Schlosser, dijo: vamos a hacer pruebas estandarizadas a nivel mundial. En el 2000 fue la primera, 2003, 2006, 2009, 2012. O sea que hace muy poquito que se toman las pruebas PISA. Son pruebas de matemática, de lectura y de ciencias duras, ciencias naturales y físicas. Pero es importante tener en cuenta, no miden conocimiento, no miden contenidos, miden competencias, miden capacidades. Por ejemplo, no te preguntan, una pregunta no puede ser decime el teorema de Pitágoras, sino que te presentan un problema vinculado al problema de Pitágoras y vos lo tenés que resolver. Bueno, eso me parece mejor todavía. Mucho mejor. ¿Vos como educador y como especialista evaluás que es una herramienta útil o crees que es superfluo? Al contrario de la mayoría de mis colegas,
yo creo que es útil. Ujú. Yo creo que nos da mucha información, nos pone en el mundo, nos da un rango Claro, de comparación. probablemente haya que tener otras herramientas para Exactamente. tomar decisiones, Por eso, pero contrariamente a los economistas, creo que no es el tótem al que alabar. Es una herramienta más dentro de muchas Claro. otras. Me parece que los exámenes PISA, por ejemplo, para el caso argentino, no nos dicen algo muy diferente a lo que ya sabemos. Imagínate si hubiéramos salido, en vez de salir en el puesto 59, hubiéramos salido en el puesto 25. Hubiera sido Una sorpresa, sorpresivo. claro, claro. Entonces, realmente Claro. no es que nos da una imagen muy distinta, pero nos da mucha información. Y además, las pruebas PISA, además de medir matemática, ciencia y lengua, toman datos sociales de los alumnos y datos de las escuelas. Entonces hacen una base de datos muy interesante con la que desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista académico nosotros nos divertimos durante 3 años hasta la próxima. bueno, el gobierno kirchnerista parece haber tenido en esta ocasión, con esta revelación de estos días, una diferencia con las anteriores, porque hasta ahora venían ninguneando las pruebas PISA, ¿no? Sí. De alguna manera el ministro reconoció el retroceso ayer con sus declaraciones, ¿no? sí, bueno, está muy bien. Es un retroceso Sí. que es un avance. Debo Sí, claro. reconocer. Bueno, Mira, lo mismo debo decir de Filmus, lo mismo... las de pruebas los en el anteriores. 2003 no se tomaron, tendría que haberse tomado las pruebas PISA en 2003, no se tomaron con el argumento de la crisis. Yo creo que fue una excusa. Yo Sí, sí, creo que ya la había verdad. condiciones para hacerlo, tal vez no en el 2002, pero sí en el 2003, Sí, claramente. y no se hizo. Las del 2006 y las del 2009 el gobierno las ninguneó, y en el caso incluso de la del 2009 plantearon que era una especie de prueba que tenía un sesgo del primer mundo y que no evaluaba genuinamente a nuestros alumnos ni los avances que había hecho Argentina. Ujú. Ya en el 2012 las declaraciones del ministro me parece que son un poco más sensatas, reconociendo que es un instrumento fenomenal. La explicación que da el gobierno respecto del tema del retroceso en la calidad, del retroceso educativo, es que hay más inclusión. Me parece que ese es el tema que hay que Eso, debatir. habría que demostrarlo, Claro. que hay más inclusión, No, ¿no? a ver, en principio hay más inclusión. La primera es qué clase de inclusión es, porque es una inclusión que no los queremos para darle calidad, ¿para qué los queremos adentro? ¿Qué es la escuela? La escuela es un lugar donde se enseña y se aprende. Si no se enseña no se aprende, ¿para qué quieres los chicos a la escuela? Está La clarísimo. segunda cuestión es que, discúlpame, que Sí. es una cosa muy importante, los nuevos alumnos desde el 2003 hasta el 2012, según las estadísticas oficiales, se explican por la educación privada. Entonces, ojo cuando hablamos de inclusión, ¿de qué inclusión estamos hablando? Claro. En el jardín de infantes, esto es el 65% de los nuevos pibes fueron a escuelas privadas. En el jardín, en la escuela primaria, ningún nuevo alumno tiene la escuela pública, 0%, o sea, menos 7, en realidad perdieron alumnos en las escuelas públicas del 2003. En el caso de la escuela secundaria sí hay un 55% más de chicos en escuelas públicas que privadas. Pero esa inclusión es una inclusión también bastante analizada, bastante discutible. Bien, vamos a pedirle a Mariano Narodowski que tenga un segundo de paciencia. Vamos a presentar los auspicios del programa y vamos a seguir conversando con él, con educación y qué nos deja este nuevo resultado de las pruebas PISA.